Hey, ¿qué tal amigos de New Car GDL? Bienvenidos a un nuevo video. Y el día de hoy, antes que otra cosa suceda, quiero empezar agradeciéndoles infinitamente a las personas que se han suscrito. Gracias a ustedes vamos creciendo poco a poco. Y si ustedes aún no se han suscrito, les pido por favor que se suscriban para seguir creciendo y traerles más y mejor contenido como el que les estoy trayendo hasta el momento. Así es de que, habiendo dicho esto, comenzamos con el video. Este año 2020 ha sido muy activo para FCA, realmente han hecho lanzamiento tras lanzamiento. Ya les presenté la Ram T-Rex, les presenté el Challenger Super Stock. Viene por ahí ya el Fiat Argo, si no es que para la fecha de publicación de este video ya lo vamos a poder encontrar en nuestras distribuidoras, cuando menos aquí en México. Viene la Ram 1000 y ahora les voy a presentar la reseña de la totalmente nueva Ram 700. Acompáñenme hasta el final del video para ver si realmente cumple con lo que dice la marca, si realmente es tan capaz como la generación anterior. Así es de que acompáñenme a conocer. La Ram 700, amigos, fue fabricada específicamente para ser la camioneta más versátil del segmento, ya que puedes hacer un trabajo duro y rudo en esta camioneta y también puedes tener un manejo confortable y cómodo para el uso cotidiano del día a día. Vamos a hablar primeramente por el equipamiento exterior de esta camioneta. Evidentemente es una camioneta completamente diferente. Esta camioneta está sentada en la plataforma MPP, que es la misma plataforma en el cual está fabricado el Fiat Mobi y el Fiat Argo. Es por eso la similitud de dichos vehículos. Aquí en la imagen podemos ver claramente los cambios. Vemos al frente esos faros de halógeno con luz de conducción diurna, que a diferencia de la generación previa, este viene con un faro tradicional y la generación anterior venía con una unidad de iluminación en lupa. Tenemos las fascias delantera, trasera, los espejos laterales y las manijas de las puertas en un color negro texturizado que le dan un toque más rudo y duradero. La antena del toldo para las frecuencias de radio AM, FM. Tenemos también sus rines de 15 pulgadas de acero con polveras. Tenemos la parrilla en color negro con las letras al centro grandes de Ram, que esa es otra diferencia, ya que en la generación anterior venía simplemente con el logo del carnero en el centro. A mí en lo particular me gusta más esta nueva parrilla. Tenemos unas barras portaescaleras en el toldo que son muy funcionales. Tenemos en las puertas también unos stickers autoadheribles con una pequeña textura que le dan un toque un poco más deportivo a esta camioneta. Y no podemos dejar de lado el área de carga, ya que trae una cubierta tipo Bakeliner que te ayuda a proteger la lámina y la pintura de cualquier accidente o de cualquier material que se te tire en el área de carga. Ahora, amigos, les voy a platicar acerca del equipamiento interior, que realmente este equipamiento te va a poder o te va a permitir realizar tu trabajo o tu recorrido de día a día de una manera muy confortable, ya que en mi opinión particular y a como lo he visto, es el equipamiento estándar más completo en su categoría. Podemos ver, contamos con un radio AM/FM, conexión Bluetooth. Tenemos también controles de audio al volante, que en la generación previa no teníamos estos controles. Podemos ver también que tenemos dos bolsas de aire, conductor y pasajero, aire acondicionado manual, consola central con conector de 12 voltios, cristales con ascenso y descenso de forma manual. La generación anterior venía con cristales eléctricos, seguros de puertas y ajustes de espejos laterales de forma manual. En la parte de arriba podemos ver una botonera en la cual se encuentra la luz intermitente, la luz del área de carga y también vemos ahí el botón del bloqueo de diferencial. Sí, señores, la Ram SLT ya cuenta con un bloqueo de diferencial delantero, cosa contraria en su generación anterior. Solo en la versión Adventure tenía ese equipamiento del bloqueo diferencial. Ahora ya lo ponen desde la versión de entrada. Contamos con unos asientos forrados en tela de realmente uso rudo, que la marca la denomina Heavy Duty. Viseras de conductor y pasajero con espejo de vanidad, asiento de conductor y reposacabezas con ajuste de altura manual. La ventana del medallón trasero es físico, es decir, no trae una puertita como en algunas ocasiones viene con una puertita que se puede aperturar. Aquí no lo trae, es fijo. Y tenemos también el cinturón de 3 puntos con pretensor.
Hablando del tema de seguridad, realmente me quedé muy sorprendido, ya que el equipamiento con el que cuenta esta Ram 700 está muy por encima inclusive de algunos vehículos superiores en sus categorías. A pesar de que esta es una camioneta 100% de trabajo. Bueno, no es 100%, pero sí es su principal función. Por ejemplo, podemos ver que tenemos, como ya les comenté, las dos bolsas de aire frontales, conductor y pasajero. Tenemos frenos ABS, tenemos distribución electrónica de frenado, asistencia en pendientes, control de estabilidad. Tenemos de igual manera control de tracción. En fin, como pueden ver, es un equipamiento que muchos vehículos inclusive no los traen de serie, no vienen con control de tracción, no vienen con control de estabilidad, y esta camioneta realmente viene muy equipada, entre otras funciones que la verdad la hacen una camioneta muy competente y muy capaz. Ahora hablemos de algunos de los temas más importantes, que son las capacidades de carga. Esta camioneta es capaz de soportar hasta 750 kilos. Sí, señores, ya esta es una verdadera camioneta funcional para cualquier tipo de trabajo, como ya les mencioné. Soportar más de 750 kilos, realmente dices, ¿cómo es posible que esta camionetita pueda más que una Ram Limited, inclusive de las 1500? Sí, señores, esta camioneta puede más que una Ram Limited 1500 en peso, obviamente no en volumen de carga. Esta camioneta en volumen de carga es capaz de llevar más de 1100 litros. Como pueden ver, chiquita, pero muy funcional. También tenemos una capacidad de arrastre de más de 400 kilos y con un rendimiento de combustible bastante bueno. Ahora sí, amigos, hablemos del tema más importante de esta nueva Ram camioneta, que para mí es el punto, como ya les mencioné, clave, y el por qué me surge la duda si esta camioneta va a ser tan capaz como lo dice la marca. Sí, son excelentes números tanto de carga, excelente equipamiento, muy buen arrastre, muy buen espacio de volumen en el área de carga. Todo suena muy bien, pero vamos a hablar del motor. Esta camioneta cuenta con un poderoso motor de 1.3 litros, 4 cilindros, que da una estratosférica cantidad de 100 caballos de fuerza. Sí, señores, un motor más pequeño que la generación anterior, menos potencia que la generación anterior, menos torque que la generación anterior. Esta camioneta te da un torque de 99 libras-pie de torque. Sí, 15 libras menos de torque que la generación previa. ¿Por qué FCA? ¿Por qué tener que hacer eso? Si el motor de la generación previa te funcionó, se vendió muy bien ese producto, tu camioneta ahora 2021 es muy bonita, muy funcional, tiene excelentes capacidades, ¿por qué disminuir el motor, la potencia, el torque? Porque la marca me dice a mí que no importa, porque hicieron unos ajustes en las revoluciones, que revolucionan más rápido y te genera la misma potencia. Yo no soy experto en mecánica, no soy un mecánico como tal, pero déjenme aquí abajo en los comentarios a ustedes qué les parece este motor para esta camioneta, que en apariencia, en números, es muy capaz, pero a mí, como les repito, no me termina de convencer ese motor. Porque si algo te está yendo muy bien, así como lo haces con los motores Hellcat, que se los quieres imponer a todos tus productos grandes, pues lo hubieras dejado cuando menos el mismo motor 1.6 litros de 115 caballos. O sea, ya esa camioneta realmente se movía bastante bien. Yo la manejé inclusive con carga y la verdad era un producto muy bueno, muy eficiente. No era tan gastón de combustible, a pesar de ir cargada, el consumo era promedio, realmente 13-14 kilómetros por litro para una camioneta de trabajo. Es perfecta. Bien, amigos, ¿y a ustedes qué les parece la nueva Ram 700 SLT de trabajo? Déjenme aquí abajo en los comentarios todo lo que opinan acerca de esta camioneta, qué les pareció, qué esperan de ella, y vayan a hacer su prueba de manejo a su distribuidora más cercana. Ya lo saben, si te gustó el video, suscríbete, activa la campanita, dame un like, comparte el video para yo poderte seguir trayendo videos como estos con mayor frecuencia. Así es de que nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.